Muy bien, familia, derechos. Edom quiere destruir tus derechos y ya hicimos una aclaración importante que los derechos no se destruyen, ¿sí? Pero como él se caracteriza por ser destructor, por ser aniquilador, por desmenuzar, por desbaratar, por destruir. Por eso usamos ese adjetivo para describir la obra de él siempre como una obra destructora, una obra que pulveriza al pueblo del Eterno. Y es una persecución que hasta los últimos días estará ahí. Mira, es importante que comprendas que el hecho de estar en el reino, el hecho de haber ingresado al reino, no es que hagamos como están haciendo los mexicanos en Qatar. ¿Ya vieron las noticias ustedes? Sí, como varios mexicanos, en la ignorancia tan grande que los caracteriza, la mayoría, están rompiendo las leyes de Qatar y están metiendo en problemas diplomáticos incluso a México mismo por las burradas, las sandeces y las animaladas que está haciendo algunos mexicanos allá en Qatar. Y digo animaladas porque están haciendo animaladas y son una vergüenza nacional. Esas personas que andan por allá haciendo el ridículo, borrachos, quedarse tirados en la calle, ¿sí? Faltándole al respeto a la idiosincrasia de ese país. Es una barbaridad, la verdad, es una barbaridad. Bueno, no sé si tú compartas conmigo mi posición, pero en lo personal yo soy muy respetuoso de la idiosincrasia de otros países. Yo viví en otros países y viví muy feliz, muy contento, porque a mí me aceptaron, me abrazaron muy bien por allá. Y bueno, yo sé lo que es vivir en un mundo multicultural, pero aprendemos a respetar las etnias, los idiomas, las costumbres, y en esa, digamos, fraternidad es como debiera ser en todo momento, pero lamentablemente este grupo de personas, y no es el primer mundial, ya van varios mundiales en los que México destaca no en el deporte, sino en dejar en vergüenza nuestra bandera, nuestra nación. Y realmente están modificando la imagen que México tiene ante el mundo. Por allá en los años 50, 60 tenían la imagen de que todos los mexicanos éramos como Jorge Negrete o Pedro Infante, ¿sí? Parranderos, tequileros y mujeriegos y guapos, ¿sí? Pero bueno, cambiar esa imagen, cambiar ese estereotipo del mexicano costó mucho trabajo. A tal grado que en su momento un mexicano en Europa, en Asia, era muy bien recibido, muy respetado y bueno, amistoso. Y si a eso le sumamos a la política internacional que tiene México con la no intervención en los asuntos de otros países, eso posicionó a México como una nación amistosa, admirable y afable con las demás naciones. Entonces, donde quiera que andaba un mexicano, era bien visto. Al día de hoy, eso está cambiando desde hace más de 18 años, ya tienes ese cambio. ¿Por qué? Porque empiezan a ir narcotraficantes, malandrines, gente exitosa, empresarios, pero con una baja calidad educativa y cultural, y que están haciendo una horrible representación de nuestra cultura, de nuestra bandera en otros países. Y qué vergüenza. Comentaba con un ex compañero mío que estuvo en la universidad. Me decía, oye, tus paisas por acá, dice, qué vergüenza. Dice, nada que ver contigo, me decía. Nada que ver contigo. ¿Y qué dices ante eso? ¿Qué dices? No, pues y ya empiezas a diplomatiquear ahí, ¿no? Pero no puedes justificar. No puedes justificar eso. Entonces, familia, es lo mismo que pasa cuando una persona viene al reino y piensa que puede seguir haciendo lo que hacía en el mundo, pisteando, emborrachándose,
drogándose, mujeriego, criticando, murmurando, y todos los malos rasgos de carácter aflorando en el reino. Eso no puede pasar. Así como te conté la realidad que acontece al día de hoy en Qatar en relación a los mexicas, bueno, también ocurre en el reino. Y si tú sentiste, caray, o sea, qué horrible eso, ¿verdad? Porque tú también eres mexicano, también eres mexicana. Entonces, en el reino también ocurre lo mismo. O sea, ingresamos al reino y seguimos como en el mundo. ¿Qué representación diplomática estamos haciendo del reino en el mundo? ¿Qué clase de ciudadanos del reino somos si seguimos mal, si seguimos equivocados y seguimos viviendo en la carne? Bueno, para toda persona que pretende entrar al reino o que siente que está en el reino y que puede quebrantar las leyes del reino y que no le va a pasar nada porque está bajo la gracia, es una gran mentira y es una muy mala y peligrosa enseñanza que se ha difundido, y que por eso hay mucho creyente que no teme a Hashem. No temen a Hashem porque están bajo la gracia, cuando debiera ser al revés. Porque están bajo la gracia, más temor y temblor debieran tener a Hashem, porque nos permitió vivir y nos permitió el perdón y nos permitió nuevamente restaurar las relaciones con Él. Y a eso hay que tenerle respeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando una persona empieza los trámites para adquirir la nacionalidad en Estados Unidos, tiene que ponerse a estudiar, porque va a hacer exámenes, tiene que estudiar la historia de Estados Unidos, nombres de los presidentes y tantos quizzes que les ponen exámenes ahí para que ocurra eso. Y una vez que quedan aprobados, ahora sí los hacen jurar ante la bandera y tienen que estudiar la Constitución de los Estados Unidos, tienen que conocer las leyes para que no las rompan. Y lamentablemente muchos latinos, ya no hablo de los mexicanos, sino venezolanos, cubanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños que están en Estados Unidos ya legales, lamentablemente la raza latina es la que se caracteriza por haber entrado a ese país legalmente y empezar a romper las leyes de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando las leyes y los jueces se hartan de ellos, aunque tengan residencia, se las quitan y los echan fuera. Les cancelan los derechos que adquirieron como residentes legales y eventualmente la nacionalidad. Los echan fuera, no los quieren. Y los señalan como indeseables. Así como el estatus migratorio que guardan varios políticos de nuestro país en Estados Unidos como indeseables. Hay varios, y no nombro para que no se agüiten. Pero indeseables, les quitaron la visa y no nos dejan entrar. Tendrán mucha lana, tendrán mucho dinero, pudieron ser políticos muy importantes, pero no los quieren, los echaron fuera y no los dejan pasar. Bueno, así pasa en el reino de los cielos también. No podemos entrar al reino y empezar a quebrantar sus leyes, a ignorarlas. ¿Por qué? Porque van a venir las sanciones. Entonces, y esto es innegable, innegable. El problema es que lo están negando. El problema es que no lo están enseñando. Ahora, bien, ¿en qué momento en la secularidad de nuestra vida los derechos se suspenden o se cancelan? ¿En qué momento? Antes de contestar esta pregunta, quiero darles una experiencia personal. Hace algunos años, el Banco Interamericano de Desarrollo me encargó que hiciera un trabajo en Honduras. Entonces, yo nunca había andado por esos lugares, por esos países. Y me lanzo. Llego a Honduras, tengo una entrevista con la viceministra de Seguridad del Interior, su asesor, y empezamos a trabajar, ¿sí? Y vamos a hacer la evaluación de un programa financiado por varios países europeos para ver cuál era el efecto sobre la inseguridad que había en Honduras.
Y si la evaluación era positiva, varios millones de dólares seguirían siendo administrados a Honduras para continuar el programa. Entonces ya se imaginarán la responsabilidad que su servidor tenía. Pues bueno, fuimos, empezamos a trabajar. Y allá me encontré a otro mexicano cuyo trabajo era relaciones, no sé qué hay entre los políticos y las empresas. Entonces me dijo, oye, supe que eres mexicano. Sí, ¿qué pasa? Yo también, dice, ¿dónde? Soy de Guadalajara. ¿A poco? Sí, oye, ¿y solicitaste el permiso en tu gobernación para venirte? No, ¿para qué? Pues nomás mi pasa. No, dice, ojo con esto. Lo que pasa es que si tú no adquieres el permiso del gobierno mexicano para servirle a un gobierno extranjero, pierdes la nacionalidad mexicana y te quedas en el limbo, mano. No es cierto, sí. No, pues me preocupé bastante. Me preocupé mucho por esa situación porque, pues obviamente migración de México, cuando pasas por la frontera, pues te piden tu pasaporte. Y pues ahí andaba yo con el Yeshua en la boca. Sí, ahí andaba, pero un poquito intimidado por tal situación. Baruch Hashem no pasó a más, pero es una realidad. Entonces, si yo hubiera perdido mi nacionalidad, ¿dónde quedo? Ningún derecho tendría yo aquí en México. Entonces, el riesgo en el que me puse por ignorancia. Bueno, fíjense, todos mis derechos, si el gobierno mexicano me hubiera rastreado y se da cuenta que yo firmé un contrato y empecé a trabajar para un gobierno extranjero, ahí mismo me procesan. Está tremendo esto, es muy serio. ¿Por qué? Seguridad nacional, punto. Seguridad nacional. La integridad y la seguridad de nuestra nación. ¿Tienen razón o no? Claro que tienen razón de privarme de los derechos que un mexicano tiene. Acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una persona puede ser sujeta de perder sus derechos para siempre o de que se le suspendan sus derechos en función de las siguientes infracciones. Falta de cumplimiento sin causa justificada por cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, relacionado con el tema de la política. 2. Por estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca. O sea, una persona que esté sujeta a proceso criminal, se le suspenden todos sus derechos, más los propios que tienen que ver con el proceso. Que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. 3. Durante la extinción de una pena corporal. 4. Por vagancia, ojo, por vagancia o ebriedad consuetudinaria. O sea que los vagos, ya saben todo eso. Todos esos que andan ahí en la calle, los vagos, los borrachos que andan haciendo desorden público, a ellos se les puede suspender sus derechos. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué no lo hace? Puede hacerlo, pero no lo hace. Otra vez, puede hacerlo y está en su derecho a hacerlo, pero no lo hace. ¿Te cayó la luz o no te cayó la luz? O ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. 5. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y 6. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de los derechos. A ver, resumiendo, ¿a quién se le quitan los derechos? ¿O se le suspenden los derechos? Al criminal. Al criminal, al que violó las leyes y al que se le decretó como criminal y que tiene que pagar, y todo ese proceso, a esas personas se les suspenden o se les cancelan sus derechos. Pero ojo, la ley fijará los casos en que se pierden
y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano mexicano, coma, y la manera de hacer la rehabilitación de tales derechos. Parece que estamos hablando de la Torá, ¿verdad? Bueno, si lo tiene el mundo secular, ¿no lo tendrá el reino de los cielos? Dale un aplauso al Creador. Entonces, ahora imagínate, no. La ley ya no es para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Ve y dile esto al presidente de la República, o al fiscal de la nación, o al jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, el presidente, o al jefe del Estado Mayor Presidencial. Vas y le dices, yo ya no estoy sujeto a la ley, porque estoy bajo la gracia. ¿Qué va a ver la autoridad en ti? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Desobediencia? ¿La latente rebelión? No. Sí y no, pero es algo más específico, porque hay que verlo como autoridad. Ellos ven en ti un peligro para el país. Ven en ti un peligro para la estabilidad y el Estado de Derecho de nuestra nación. Por eso nadie anda por la vida diciendo, yo soy rebelde de las leyes, yo me rebelo. No. Porque lo investigan y lo desaparecen. O lo mandan al Moloya de Juárez. Le inventan un cargo, ¿por qué? Porque es peligroso. Porque todas las leyes y la estructura jurídica de nuestra nación fue diseñada para garantizar el Estado de Derecho, donde se asignan las obligaciones, responsabilidades, o en todo caso, los derechos que tenemos como nacionales. ¿Cómo ven? Pero de la misma manera las obligaciones y los derechos que tiene el Estado. Y todo converge en un documento que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? El beneficio que ofrece el Estado por el cumplimiento de las obligaciones a la sociedad. Con mayor precisión, son los beneficios que ofrece el Estado por el cumplimiento a la ciudadanía, por el cumplimiento de sus obligaciones para consigo y la sociedad. Beneficios. Tú tienes beneficios que el Estado mexicano otorga. Bueno, la mala noticia para los que niegan la Torá, el reino también tiene una constitución política. Sí, tiene una constitución que rige el Estado de Derecho del reino mismo al cual todos nosotros hemos ingresado. Unos por ser judíos, otros por ser judíos conversos y otros por ser injertados. ¿Quiénes son los injertados? A ver, número uno, ¿quiénes son los judíos? Los que vienen de Abraham. ¿Quiénes son los conversos? Los que escogieron adherirse a Israel y que pueden hacer su proceso. Y los injertados. ¿Quiénes son los injertados? Las naciones que han creído en Mashiach. Ellos son los injertados. Ustedes son injertados en Israel. Entonces, cuando vienes a injertarte al olivo original, te vas a encontrar que hay una constitución política que dice qué sí hacer y qué no hacer, qué derechos tienes y qué obligaciones tienes. ¿Estoy mal? No, mira, el rabino Shaulo enseña acerca de esto. Por tanto, le está hablando a los efesios, es decir, a las naciones gentiles. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, los que no son Israel étnico, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en manos de la carne. Es decir, los judíos decíamos los incircuncisos,
las otras naciones. ¿Sí? En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados, sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí lo entendiste? Y ajenos, escucha bien lo que dice el Rab Shaulo, y ajenos a los pactos de la promesa. Sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles? Sin Mashiach, el pacto de la sangre. Lejos de la ciudadanía de Israel, la Torah. Sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Es decir, y si estoy en Mashiach, ¿cuál sería el efecto entonces? Con Mashiach, cercano a la ciudadanía de Israel y familiar a los pactos de la promesa. Entonces, el rabino Shaulo está diciendo que todo aquel que llega a Mashiach es injertado en Israel, adquiere la ciudadanía de Israel, no en la carne, sino al Israel no político, al Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel espiritual? Judá. Los que traemos gorritos, no, eso es Judá. Y ese no es Israel. Israel es Judá, Benjamín, Neftalí, Isás, y 12. Ese es Israel. Judá es un pedacito de Israel nada más. Y todos los que han venido a Israel ahora son familiares con los pactos de la promesa, tienen al Mashiach y obviamente son Israel. Ahora surgió un misterio. ¿Cómo que soy Israel? Pero ¿de qué tribu seré? ¿Verdad? ¿De qué tribu seré? Pues quién sabe, porque las 11 tribus se regaron por todo el mundo, fueron asimilados por el mundo, pero el Eterno los está llamando ya a la Torah. Y si tú llegaste a la Torah teniendo al Mashiach primero, tú traes en tus genes a Jacob. Dale un aplauso al Creador. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz. Ojo con esto. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Israel y las naciones, la que sea, México, Alemania, Rusia, Estados Unidos. De ambos pueblos hizo Ejad. O sea, aquí no hay la iglesia de Cristo e Israel. No, señor. Aquí hay un solo pueblo y se llama Israel, la congregación de Yahweh. Aquí no hay nada de que el Señor reemplazó a Israel y que ahora somos la iglesia, el pueblo de Dios. No, señor. Ese es Esab el que habla. ¿Sí lo entendiste? Hizo uno. ¿Por qué uno y no dos como enseñan? Porque el Eterno es Ejad. Y todo lo que tiene que ver con el Eterno es Ejad y es eterno. Entonces, desde el momento en que hay dos opciones, ya no es del Eterno. Escúchame bien, ya no es del Eterno cuando hay opciones. Es que yo soy cristiano, no soy judío. No, Señor, eres Israel en Yeshua por su sangre.
Nomás que están mal enseñados. Acuérdense, ¿quién les enseñó? Roma. ¿Quién es Roma? Edom. ¿Y quién es Edom? El apodo de Esab. ¿Y quién es Esab? La carne. La oposición a la espiritualidad del Eterno en nuestra vida. Derribando la pared intermedia de separación. Entonces, si vienes a Israel, no puedes entrar a romper sus leyes. Porque si no, serías como los mexicanos que andan en Qatar o como los latinos que andan en Estados Unidos dándoles dolores de cabeza a migración, al FBI, a la CIA, a Seguridad Nacional y etcétera. A la policía, a la Guardia Nacional. No hayan qué hacer. Vete a un barrio de alemanes en Estados Unidos y vete a un barrio de latinos en Estados Unidos. ¿Habrá diferencia? ¿Por qué? Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Entonces, como puedes darte cuenta, el reino de Elohim es un reino legal. El reino es jurídico. El reino es jurídico. ¿Por qué? Porque el Eterno es juez. Porque hay juzgados celestes. Porque hay una ley orgánica. Porque hay reglamentos para ayudar a cumplir la constitución política del reino. Porque hay cárceles. Sí, hay cárceles. Porque hay condenas, porque hay sentencias, porque hay notificaciones, porque hay fiscales, porque hay policías, porque hay alguaciles, porque hay mensajeros, los notificadores. O sea que la estructura del cielo, la estructura del reino, es una estructura legal basada en el Estado de Derecho que asigna obligaciones y derechos a los que formamos parte del reino. Entonces, no puedes llegar y decir, es que la ley es para los judíos, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces, estamos hablando de que hay dos pueblos. Estamos contradiciendo a Pablo, estamos contradiciendo a Machía, que Machía dijo, yo quiero que ellos sean uno contigo, como yo soy uno contigo, que sean uno conmigo, que a través de mí sean uno contigo. Entonces Machía no habló, a ver, mi iglesia para acá y los judíos para allá. Eso lo hizo Esab. Eso lo hizo Edom. ¿Para qué? Para hacer que el Eterno, por tu comportamiento beligerante, irresponsable, ignorante o atrevido, se te suspendan los derechos o se te cancelen de plano. Y así, ok, tengas vida eterna, sí. Pero en esta vida llena de problemas, de dificultades, de incertidumbres, de privaciones, de enfermedades. ¿Por qué? Porque estás quebrantando la constitución del reino. Dale un aplauso al Creador. Por eso hay que tener mucho cuidado. La iglesia de hoy carnalizó la palabra. La iglesia de hoy hizo emocional la palabra y se llenaron de dogmas y se llenaron de doctrinas que no tienen nada que ver con el Machía judío, con el Dios de Abraham. ¿Por qué se llaman cristianos el pueblo que tanto clama y dice que no están bajo la Torá? Porque curiosamente bajo la Torá les están dando de palos. ¿Por qué se llaman cristianos? ¿Por qué? Porque un emperador romano les puso cristianos. Y la palabra cristiano en aquel entonces era un apodo ofensivo y despreciativo hacia la secta de los nazarenos. El emperador romano les puso cristianos de una manera burlesca. Entonces, pues lo siento mucho, pero aquel que se diga cristiano no tiene la menor idea de lo que se está diciendo a sí mismo. Porque si dices, es que soy cristiano porque sigo a Cristo. A ver, vamos aclarando las cosas. Yeshua, fíjense nada más la incongruencia, y quiero que tú lo evalúes. Yeshua era un niño que se levantaba e iba a la iglesia todos los domingos.
Entonces, ¿quién era ese niño? Y además lo bautizaron cuando ya era jovencito. ¿Sí? Estoy hablando de otro Cristo, de otro ungido. El Machía de la Escritura, la promesa. Fue un niño judío que lo circuncidaron al 8º día, que hizo su bar mitzvah, que usaba talit, que iba a sus estudios torales a la yeshiva, que iba a la sinagoga todos los sábados, guardaba las fiestas. Oigan, entonces este es otro Yeshua, porque el que me presentaron acá es otro. Tengan cuidado con aquellos que digan yo soy el Cristo. Tengan cuidado con otras doctrinas que les presenten. Ahí la tienen, ahí está. Que el Eterno sea misericordioso es otra historia. Pero tenemos que empezar a corregir los errores. Entonces, ¿soy cristiano? No somos cristianos. Somos seguidores del Machía. Para los que somos judíos mesiánicos. Para los que son injertados, son mesiánicos. Son seguidores del Machía. El que se circuncidó, el que tuvo bar mitzvah, el que le cortaron el prepucio al 8º día, usaba talit, guardaba las fiestas, tenía Torah, hacía Torah. Entonces tenemos que hacer una revisión y un llamado a los pastores a que dejen de echar mentiras, a que dejen de decir mentiras y que le digan la verdad a la gente. ¿Por qué? Porque necesitan la verdad para los que quieran transicionar. Y es así como vamos a llegar al estado de derecho interno. Vamos a conocer la voluntad de Dios como es, como debe de ser, y guardar los mandamientos que el Eterno quiere que guardemos para estar bien en el reino y ser ciudadanos aceptados dentro del reino. Dale un aplauso, por favor, al Eterno. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Edom? Quitarte los mandamientos para que tu estado de derecho se destruya. Y así seas vulnerable a tus propios malos actos, pero también vulnerable a los ataques de Satanás porque no tienes cobertura, no tienes protección, no tienes blindaje. Sí, la sangre del Cordero me selló y el Espíritu. ¿Y por qué vives como vives? ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué te van ganando la batalla? ¿Por qué estás oprimido? ¿Por qué estás golpeado? ¿Por qué por desobediente? ¿Por qué por Esab? ¿Por andar de Esab? Y es así como mucha gente camina en el reino esclavos, atados. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás entendiendo? Devarim 28:1 dice así: asignación de deberes y goce de derechos. Capítulo 28, verso 1 de la Constitución Política del Estado del Reino de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, si oyeres o escuchas. ¿Qué es oyeres? Shema. Shema es espiritual, escuchar es carnal. Shema hace Jacob, escuchar hace Esaú. ¿Sí? Shema, Jacob escucha, retiene y hace. Hace Shema. Jacob hace Shema, retiene y hace. Esab escucha, no retiene y no hace. ¿Pero estaban en el mismo lugar? Sí. ¿Tuvieron los mismos padres? Sí. ¿Tuvieron la misma Torah? Sí. ¿Tuvieron la misma instrucción? Sí. ¿Tuvieron la misma oportunidad? Sí. ¿Tuvieron la misma oportunidad de elegir? Sí. ¿Quién lo hizo? Jacob. ¿Esab? No. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mitzvot que yo te prescribo hoy, ¿qué estamos hablando ahí? De responsabilidades, de obligaciones. Ahora el Estado te otorga, Yahweh tu Elohim, fíjate bien lo que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si haces Shema a la voz de Yahweh tu Elohim. Y si no hago Shema, pues ni te alcanzarán, ni las tendrás. Y aparte, al violar la ley, tendrás problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Shema. Porque hacer Shema, ¿qué es? ¿Qué es hacer Shema? Goce de derechos. Y cuando gozamos de derechos, ¿qué pasa con el corazón? Vivimos bien, estamos alegres, estamos contentos. Es decir, empezamos a vivir. Y cuando no, todo lo contrario. Pero acontecerá, sucederá, pasará, ocurrirá, que si no oyes, es decir, escuchas pero no oyes, es decir, no haces Shema, la voz de Yahweh tu Elohim, y no procuras cumplir. Hay gente que es que se me olvidó la vela del chat. Y es que, bueno, pero procuras hacerlo. Lo malo es cuando negligentemente dices, ay, qué flojera, no voy a comprar las velas. No, hay un dolor, hay una aflicción. Y procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? Para que goces, para que vivas y seas multiplicado y Yahweh tu Elohim te bendiga. Escoge, es decir, es una sugerencia, es un consejo, no es una obligación. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus Toledot. ¿Qué es Toledot? Tu descendencia. Dale un aplauso al Creador. Para que vivas tú y tu descendencia. Ok, Esab. ¿Quién es Esab? Esab es el cazador. Esab es el esforzado en sí mismo. Esab es el rojo, es el sanguinario. Es el que caza, es el que manipula, es el carnal, es el instintivo, es el que amenaza, es el que amedrenta, es el que asesina, es el que roba, es el que viola, es el que le gusta el guiso, es el que no observa mandamientos, es el que no se detiene, es el desenfrenado, es el de los frijolitos rojos. Es el que le gusta el goce de derechos sin tener obligaciones ni compromisos. Es el carnal, es el que desprecia el sacerdocio, es el que desprecia la voluntad del Eterno para hacer la suya. ¿Qué es el guiso? ¿Qué es el guiso? El goce temporal. Es el que prefiere lo temporal a lo eterno, a lo permanente. No, es el goce temporal. ¿Por qué? Porque anda cansado, porque anda en sus fuerzas. Su visión es de corto plazo y es para este mundo y nada más. Y más desvergonzado, herencia sin méritos, tramposo, fraudulento. Vendió algo que no era de él y después quería recuperarlo. ¡Qué absurdo! Bueno, tramposo. ¿Y qué dijo Hashem de él? Te lo leí en la Haftará. Y a Esab aborrecí desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque eligió vivir así. Porque quiso vivir así. Porque hizo lo inicuo, hizo lo aborrecible delante de Yahweh. Y por lo tanto, ¿qué dice? Desde el vientre lo tengo aborrecido. Pero a Jacob amé. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob? ¿El espiritual? ¿El obediente? ¿El que tiene Torah? ¿El que tiene mandamientos? ¿El que obedece a sus papás?
Porque él obedeció. Hijo, no te cases con una cananita. No, papá, entonces vete para allá. ¿Y el otro qué? Hijo, no te cases con una cananita. Sí, me caso. Porque es que se parecen a las moabitas. Se perfuman mucho y se pintan bien bonito. ¿Quién es Jacob? Déjame leerte. Bereshit 25-27. Los jóvenes crecieron y Esab se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo. Esab en su mundo vendió la primogenitura. Cambió la primogenitura por sus deseos carnales. Estoy cansado, dame de comer. Por si no sabías, ese momento se iba a celebrar Pesaj. Jacob, ¿quién era? El primogénito. El primogénito. El que tenía Torah. El que tenía el sacerdocio. ¿Qué se dice de Jacob? Escucha. Pero Jacob era hombre íntegro. Era hombre íntegro, morador de tiendas. Bereshit 25-27. ¿Qué quiere decir morador de tiendas? ¿Que andaba de jacalero? Era un hombre de estudios, era un hombre de Torah, era un hombre que visitaba la tienda de Sem y de su descendiente Eber. Fíjense bien, él estudiaba Torah mientras Esab andaba violando mujeres. Él se desvelaba estudiando la Torah mientras Esab en fornicación, en adulterio, en promiscuidad. Él se levantaba temprano y se ponía a estudiar la Torah, a leer la Torah, a hacer la Torah, a bendecir a sus padres, mientras Esaú a cazar, a tirar, a robar y a formar un ejército de forajidos y ladrones. Entonces, ¿qué pasaba? Ojo con esto. Jacob se quedaba en su casa y Esab salía. Pudiésemos pensar que Jacob era tonto y siempre se quedaba atrás, porque siempre Esaú estaba al delante, al frente, al frente, al frente, ¿no? Entonces, ¿qué es la primogenitura? El sacerdocio. ¿Qué es la primogenitura? Tener la Torah. Y por lo tanto, todos los derechos para él. ¿Qué te parece? Entonces la situación era que los derechos para el primogénito no podían ser para Esab. Entonces, ¿quién se iba a oponer a la voluntad de Isaac para bendecir a su hijo Esab? Porque Jacob dijo, no, pues Jacob se quedó atrás. Jacob no dijo, no, me toca a mí, escucha, me toca a mí porque yo soy el verdadero, yo soy el primogénito, yo soy el primero. No, ¿qué hizo? Se quedó atrás, guardó silencio, respetó la decisión de su papá, pero vino Ribca y dijo, no señor, esto no es así, aquí viene una Pinjas. Era una Pinjas. ¿Qué dijo? No, señor. Mire, mijito, le van a dar la bendición a tu hermano. O sea, por favor, agarra de mis animalitos, yo te lo preparo y llévaselo a tu papá, pero a la de ya. Entonces, ¿quién era Ribca? Una mujer de soluciones, una mujer íntegra, una mujer que dijo, esto no puede ser así, esto no va a ser de esta manera, esto es lo correcto. Ande, mijito, vaya. Pero es que, ama, ándale. Y ahí va. Y le dan la bendición. Ve, casa para mí, para bendecirte. Pero Ribca le dijo a Jacob, eres tú, no tu hermano. Ojo, ojo con lo que te voy a decir. Los derechos son tuyos. Y Esab te los quiere quitar. Pero mamá, haz lo que te digo y ve por tus derechos. ¿Quién es Ribca? Era el componente del carácter que le hacía falta a Jacob para defender sus derechos. Dale un aplauso al Creador.
¿Y tus derechos cómo andan? Porque hay que entenderlo. A mayor cantidad de obligaciones, mayores derechos. Y al mundo cristiano le enseñaron que solamente son derechos. No, Señor, no es así. Hay obligaciones. Y cuando cumples con tus obligaciones, tienes que desarrollar el carácter de Ribca, como que si incluso es necesario pelear por ellos, hay que pelear por ellos. Porque Esab, escúchame bien, Esab, Edom, esa entidad maldecida y aborrecida por el Eterno, intentará quitarte tus derechos. ¿Lo entendiste o no? ¿Te vas a dejar? ¿Conoces tus derechos? ¿Y tus obligaciones? Eso. ¿Y cómo vas con tus obligaciones? Ahí la llevo. No, no hay que la llevas, tienes que entrarle. Entonces, Señor, bendíceme. Señor, ¿cómo vas con mi petición? Ahí la llevo. Ahí la llevo, te va a decir. Pues sí, porque tú ahí la llevas con tus obligaciones, pues ahí la llevo yo con los derechos. Qué hermoso, ¿verdad? Un aplauso al Creador. Esab quiere tus derechos. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Porque si Jacob tiene tus derechos, te destruye. Y él se los asigna a sus hijos. Te los quita a ti y a los tuyos y se los da a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Isaac? Engendrados de mujer cananita, paganos, idólatras, carnales, impíos. Son los que prosperan, son los que roban al pueblo, son los que están gobernando con robo, con tranza, con trampa, con abuso, con homicidios, con engaños, con mentiras, sometiendo a los pueblos, oprimiendo a los pueblos. Tienes a Venezuela, tienes a Cuba. Y 2 que 3 rojos por ahí. Esab es comunista. Jacob es capitalista. Esab es socialista. Jacob es neoliberal. Jacob cree en las fuerzas del mercado, en la libertad de los elementos del mercado. Ese es Jacob. Esab no, Esab controla, manipula y si no se sale con la suya, mata. 1968. 1994. Ese es Esab. ¿Qué es Esab? La carne, el pecado. ¿Qué es el guiso? El objeto de pecado, la persona de pecado, la situación de pecado. Ese es el guiso. Dejo la espiritualidad, dejo el altar, dejo el culto, dejo la Torah, dejo la obediencia, dejo el sometimiento a la voluntad del Eterno por ir tras el guiso. Ese es Esab. Y hay muchos Esab metidos dentro de las congregaciones. Acuérdate, Esab, ¿qué hace? Enseña la pezuña en señal de pureza. Pero sus actos no son de pureza. Dale un aplauso al Creador. Déjame llevarte a una bendita luz. A ver, cuando nacieron, ¿cómo nacieron? Primero se vino Esab. Primero Esab. Esab al frente. ¿Y qué hizo Jacob? ¿De dónde lo agarró? Del calcañal, del talón. No te vas. Sí me voy. Y se fue adelante. ¿Estamos? Es decir, Jacob se quedó atrás. Sígueme. 40 y tantos años después, ya una vez que Jacob tenía familia, sus 4 mujeres, sus 12, 13 hijos, y que iban a regresar a la casa de su padre, tenía que resolver un problema antiguo con su hermano Esab. Y temió. ¿Y qué dijo? Señor, si tú vas conmigo y me prosperas y me bendices y me proteges
y me haces llegar con bien a la casa de mi padre, yo te daré el diezmo, el macer de todo lo que ingrese. Ok, ¿lo dio? No, ¿qué pasó? Se lo tuvo que entregar a Esab. Pero, a ver, ¿cómo se organizó? En una caravana de dos tiempos. Una caravana se fue adelante y la otra se fue atrás. ¿Quién se quedó atrás? Jacob, sus mujeres y sus hijos. A ver, ¿ese es el patrón de Jacob? ¿Quedarse atrás? ¿Se quedó atrás? No, 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 claro que sí, se quedó atrás. A ver, los quiero aquí, no me sigan el rollo. Hechos, hechos, hechos. Se quedó atrás. Iba en la segunda caravana. Mandó por delante la primera. Cuando nació, se quedó atrás. Se quedó atrás. Ok. Ahí les va. ¿A quién bendijeron con la primogenitura? ¿Quién dijo Esaú para reprobarlo? A Jacob. ¿Sí? ¿A quién le dieron el rocío de los cielos? ¿A quién le dieron el sacerdocio? ¿A quién le dieron la Torah? ¿A quién le dieron las 12 tribus? ¿A quién le dieron toda la herencia? Los últimos serán los primeros. Dale un aplauso al Creador. Y los primeros serán los últimos. ¿Quiénes son los primeros? Los Esaú. Los simuladores. ¿Y quiénes son los que se quedan atrás? Los Jacob. Los que estudiamos, nos preparamos, hacemos y aunque no vemos, lo tendremos. Dale un aplauso al Creador. Y otra perla más. Cuando se entrevistan los hermanos, Esab, el malvado, mira lo que le dice. Y dijo, hermano, viajemos y marchemos, y yo marcharé a la par contigo. Bereshit 33:12. Pero él le dijo, fíjate lo que le contesta Jacob, mi señor sabe que los niños son tiernos y que el rebaño y las reses que crían recaen sobre mí. Si se les presiona un día, morirá todo el rebaño. Por favor, que mi señor pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso lento. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó? Adelante. A ver, no me están oyendo. ¿Y por qué dijeron que atrás? Pues ahí dijeron que atrás. Eso. Pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso. ¿Qué hizo? Lo mandó por delante y él se quedó atrás. ¿Por qué? Porque él sabe que los últimos serán los primeros. Dale un aplauso al Creador. ¿Quiénes son los últimos? Los que adquieren obligaciones, los que se ocupan de cumplirlos, los que están generando derechos para después reclamarlos, para después pedirlos, para después materializarlos, para después traerlos. Ya traía las 12 tribus ahí, ya traía 12 naciones ahí, ya traía 12 linajes de él ahí. Pero ya traía 4 mujeres también. ¿Y qué pasó? Empezó a trasladar las bendiciones que fueron invocadas sobre él. Varones, traten bien a sus mujeres, por favor. Traten bien a sus costillitas y les va a ir bien y muy bien. ¿Sí entendimos? Entendimos el trasfondo de los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Ahí está. Entonces, ¿quién habló eso? ¿Quién dijo eso? Yeshua. A ver, los quiero en la jugada. Fue Yeshua quien dijo eso. Entonces, ¿de qué estaba hablando Yeshua? Pues pura Torah. Pura Torah. Y aquí viene algo dramáticamente revelador. Mateo 5:17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la Torah. Cuando dice él, no penséis,
quiere decir que ni les pase por la mente siquiera. ¿Es lo mismo? ¿Están de acuerdo conmigo que es lo mismo? O sea, no pienses eso. Es decir, que no les pase por la mente que he venido a anular la Torá. ¿Y sabes por qué él no anuló la Torá? ¿Sabes por qué? Porque él no tiene la autoridad para anular la Torá. Te lo repito, Mashiach no tiene la autoridad para anular la voluntad de su Padre. Porque si él se para y dice, a ver, yo ya cumplí toda la Torá y a partir de hoy la Torá queda anulada para los que me sigan. ¿Qué está diciendo? Está pegando un golpe de Estado y está desequilibrando el Estado de Derecho del reino. ¿Haría eso Mashiach? Jamás de los jamás. Entonces cuando alguien dice la Torá ha sido anulada, la ley ha sido anulada, la ley ha sido abrogada, ¿qué están diciendo? Están representando un Cristo que no es el Mashiach de nosotros. O los profetas. Quiere decir que en los escritos de los profetas hay autoridad y hay mucha palabra que hay que aprender ahí. No he venido para anular, sino para completar. Si nos vamos a la traducción original del griego al español, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Los monjes Reina y Valera tradujeron como, sino a, no he venido a anular, sino a cumplir. Y en el griego, del griego al español, la palabra es completar. He venido a completar. Porque de cierto os digo que aunque pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todas las cosas sean hechas. Ahora, ¿cuántas veces leemos la Torá al año? ¿Cuántas veces la leemos? 365 días al año. Y cuando terminamos, ¿qué hacemos? Viene Simchat Torah y la volvemos a... Ok, pero la leemos y la estudiamos y la hacemos. Entonces dice Mashiach, esto no va a pasar nunca hasta que se haga. Entonces ya la estoy haciendo. ¿Va a pasar? No, porque es eterno. Esto es un pacto perpetuo. No va a pasar jamás. Entonces él dice, a ver, si están pensando que yo vine a anular la ley del Eterno, la ley de mi Padre, no es así. Ni les pase por la mente eso. He venido a completarla. ¿Cómo? ¿Estaba incompleta? No. Se tenía que manifestar la plenitud de la Torah. Es decir, Mashiach es la pieza faltante por manifestarse en la Torah. Y lo vemos a lo largo de toda la Torá, su espíritu lo vemos a lo largo de toda la Torá hasta que se materializó él. Por eso dice, y el verbo se encarnó. Él era el verbo encarnado. Es lo único que faltaba por cumplirse. ¿Sí me entienden? ¿Sí me di a explicar? Ok, va. De manera que cualquiera pongan atención. Esto es un libro dictado por el Eterno para una mente hebrea, para mentes hebreas, y por lo tanto nosotros, ustedes que han venido a Israel, tienen que entender con una mente hebrea, no con una mente occidental. Mira lo que dice Mashiach. De manera que cualquiera que desobedeciere uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cómo? Mashiach está diciendo muy pequeños estos mandamientos. No es una ofensa, ¿eh? Voy a continuar. Y así enseñe, que es el caso de muchos pastores hoy, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino. ¿Por qué? Porque está enseñando a desobedecer los mandamientos que desde la óptica de Mashiach y de la gracia son pequeños. ¿Me explico?
Mas cualquiera que hiciere, es decir, el que tiene mandamientos, y enseñe, este será llamado grande en el reino. ¿Por qué? Porque aquellos están enseñando a desobedecer y nosotros estamos enseñando a obedecer. ¿Cómo seremos llamados en el reino? Pues yo quiero ser llamado grande, por eso te estoy atascando la Torah hasta por las orejas, para que hagas shema. Porque yo quiero ser grande de aquel lado. Y la verdad yo quisiera que tú también fueras grande. O chavalito como los cristianos. O sea, tendrán salvación, pero van a ser pequeñitos. ¿Grande o pequeño? Y grande es compatible con Gadol Adonai, con la grandeza de Yeshua. ¿Verdad que sí? Y ahí les va esto. Ahí les va esto. No, este es un bombazo tremendo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los maestros de la Torah y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. O sea que no podemos andar sin justicia, no podemos andar sin mandamientos y no podemos andar sin Torah. Pero ¿qué dice aún Machía? Bueno, son pequeños los mandamientos. ¿Por qué son pequeños? Porque Él vino a revelar la grandeza del mandamiento. ¿Cómo es eso? Muy simple. Aquí dice, ¿saben ustedes que a los antiguos les fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo, eso es autoridad. Esas son sandalias. Pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado. Un mandamiento pequeño lo extendió y lo hizo más grande. Por eso dijo, yo quiero este nivel de justicia. Mis seguidores, mis discípulos tendrán este nivel de justicia, porque si no la tienen, no entrarán al reino de los cielos. Por eso, todo aquel que diga, es que la Torah no es para nosotros, ciérrenle la boca y díganles que son unos herejes. Díganles que son unos rebeldes y que están contradiciendo a Mashiach, a Moshe y al Eterno mismo. Oye, ¿quién entra a Estados Unidos a escupirle al presidente de la República? ¿Nadie? ¿Cómo es vuestra justicia? Entonces, ¿qué necesitamos? La base. ¿Qué necesitamos? La base. Y si no tenemos la base, ¿cómo queremos aspirar a tener un nivel de justicia mayor, que es el que nos enseñó Mashiach? Otra. Ustedes saben que les fue dicho a los antiguos, no jurarás en vano el nombre de tu Dios. Pues yo digo, otra vez, yo digo, fíjate qué disertación. Pues yo digo que no jures por la tierra, porque es el estrado de los pies del Eterno, ni por los cielos, porque ahí está su trono. Que su hablar sea sí o no, y se acabó. O sea, ni siquiera andes jurando. Entonces, ¿qué vino a hacer? Vino a poner en el estándar más elevado y correcto cada mandamiento. Así que no me vengan con que religioso, con que fariseo, que, ¿qué más dicen por ahí? A ver, religioso, fariseo, no me acuerdo qué otra palabra dicen. No, qué religioso es el pastor, qué fariseo es el pastor. Los regresa a la maldición. Espérame, papá, no los estoy regresando a la maldición, los estoy llevando a la vida, los estoy llevando a la justicia mayor. Esta es la justicia menor. La justicia mayor es la que Yeshua nos vino a enseñar. Por eso Él dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los maestros de la Torah y los fariseos, no van a entrar al reino.
derechos y obligaciones. Tenemos que estudiar leyes. Tenemos que estudiar derecho. Y nada más y nada menos que de la cátedra de Yeshua. La cátedra de Moisés la ocupamos para saber de qué habla la cátedra de Mashiach. Es decir, la cátedra de Moshe es kinder. La cátedra de Mashiach es doctorado. Y él dice, si no tienes doctorado, no entras al reino, papá. ¿Qué hacéis de más? La justicia mayor es, ¿qué hacéis de más? Porque hasta los impíos aman a los suyos. Pues ama también tú al impío. Y el que te ama a ti, pues ¿qué hacéis de más? ¿Ya entendiste la justicia que es bajo la gracia? Es imposible concebir la gracia sin justicia. Como es imposible concebir la justicia sin gracia. Por eso dijo él, he venido a completarla. Ahí lo tienen, ahí está. Ahora, ¿qué dice el maestro acerca del tema de las obligaciones y derechos? Ya estudiamos lo que dice la Torá. Ya lo vimos en la vida y obra de Jacob y Esaf. Ahora, ¿qué dice el maestro? Mira, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. ¿A cuántos derechos tienes? Ilimitados derechos tienes ahí. Ilimitados derechos tienes. Tendrás tantos derechos como tú puedas imaginar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Condición. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Pregunto, ¿es posible que tus derechos sean reestablecidos? Sí, claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en Él y guardar mandamientos. ¿A qué nivel? Empiézale por aquí. Empiézale por aquí. Porque después Él te exige más. Él no te exime de la Torah. Te exige un nivel mayor de cumplimiento, un nivel de rigor mayor. ¿Cómo restauramos entonces? Derechos. ¿Cómo restauramos? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual he invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces dejo los malos caminos para agarrar el buen camino, el camino estrecho. Y voy a cerrar con esto. Es muy posible que si la madre de Jacob no hubiera intervenido, Esaú hubiera sido bendecido. Es muy posible. Pero, escucha bien, pero Ribca le enseñó a Jacob a tomar autoridad sobre sus derechos. Y le dijo, vas porque vas. Ve por tus derechos, porque tienes los méritos. A ver, ve por tus derechos, porque tú eres hombre de tienda y tu hermano es hombre de carne. Ve por tus derechos, porque tienes los méritos. ¿Y qué le dijo Jacob? No, madre, no sea que mi padre se dé cuenta y me maldiga y me diga tramposo. ¿Y qué le dijo ella? Toda maldición recaiga sobre mí.
pero veías lo tuyo. Obviamente dijo eso porque ninguna maldición. Estaba en lo correcto ella. Ella representa el atributo faltante del carácter de Jacob para tomar autoridad sobre los derechos que él tenía debido a sus méritos. No seas tú como Jacob, privado en algún aspecto de su carácter, como para no ir ante el Eterno y decirle, Abba, Señor, bendíceme. ¿Pero qué tienes que ser? Un hombre y una mujer de tienda. Un hombre y una mujer que teman a Yahweh y respeten la voluntad del Eterno, porque entonces serán llevados a un nivel mayor de justicia. ¿Y sabes qué? El nivel mayor de justicia que viene el Mashiach, por él, por eso tienes el mérito para entrar al Gan Edén y tener vida eterna, por él. Y eso es lo que se llama gracia. Dale un aplauso al Creador.